Uyuyuy bajura. Cuando el sexto ángel tocó la trompeta, mi alcoba se llenó de un desagradable y penetrante olor a zorrillo. Yo me incorporé en la cuja y no voy viendo aquella extraña criatura que tenía la piel moteada con manchas negras y blancas, la cabeza abultada en forma de maní, la frente luminiscente y 3 ojos, 2 falsos y 1 verdadero. Ella avanzó hacia mi humilde lecho. Se posó en la silla que por décadas he mantenido al pie de la cama como perchero. Y para mi sorpresa, me sonrió con un gesto que le hacía brillar sus espeluznantes ojos. ¡Un miraje!, pensé. Pero tras haberla examinado de pies a cabeza sin tocarla, rescaté algunos rasgos conocidos. Era Fulgora. ¡Qué horror! La pobre había sufrido una metamorfosis incompleta, y de aquella delicada ninfa que soñaba con la savia de Locuol y con sentirse atrapada como una polilla en el campo luminoso de las lámparas incandescentes, no quedaba ni la sombra. «No te asustes, Picúsara», me indicó con voz susurrante y tosuda. «Esta inverosímil reorganización morfológica y fisiológica que he experimentado es propia de mi desarrollo. Así lo dispuso Tatica Dios». «Bebos», exclamé, habiendo recuperado mi habitual parsimonia. Y de seguido le pregunté qué diantres andaba haciendo a esas horas de la madrugada cuando el pueblo entero aún dormía. «He venido a contarte que hoy, a las 3 de la tarde, me voy a echar la soga al cuello frente a la histórica casona del Parque Nacional Santa Rosa, porque no puedo ser jabonera, y también a pedirte que en representación de las nápiras más agresivas de Guanacaste, las cojones de toro, quienes se jactan de practicar el canibalismo y de enamorarse de machos polígamos, asistas a mi inmolación». Me respondió como si tal cosa. Un escalofrío me sacudió, y antes de que Zipatonal, la diosa chorotega de la noche, se adueñara del momento que antecede al amanecer cuando aún hay oscuridad, le dije: «¿Y de ahí, chola? ¿Cómo se te ocurre hacer semejante yeguada un lunes? Si los lunes ni las gallinas ponen, déjalo para mañana». «Dios guarde, mañana es martes, y los martes ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes», replicó enfática. «Entonces hacelo el miércoles o el jueves u otro día», insistí, como queriendo darle largas a la ejecución de aquel macabro plan. «Adiós, ¿no ves que los miércoles son pura tusa? Los jueves pelis, los viernes fututos, los sábados se cogen domingos y los domingos ni miércoles se hace». «Ay, Fulgora, no me venga a mí con flores siendo yo jardinero. Si de veras estás decidida a dejar tu regalona vida, pedile a Otus que te corte la gallina y san se acabó». «Bueno, la pura verdad es que estoy obligada, Pistón». «Allá vos, es una metida de patas», manifesté negando con la cabeza. «Quizás», me respondió, y extendiendo el par de alas que le habían brotado durante la metamorfosis, salió volando. La mañana era fría y húmeda, tal vez muy húmeda para ser una mañana de principios de diciembre. Entonces me envolví de nuevo en los peleros, y mientras trataba de echarme otro pelón, sonaron en la iglesia las enormes y acardenilladas campanas llamando a misa de la Purísima. Al mediodía, después de varios sueños acerbos, poblados de visiones atormentadoras, abandoné la cuja. Me sentía descompuesta por los malos presagios de los sueños. «Me lleva candanga», rezongué,
y tras lavarme la cara con jabón de chancho, me engullí un jarro de chicheme con totopostes, huizcoyoles y olosapos. Luego saqué del armario el vestido de yerbilla que solía usar en los entierros, las zapatillas negras de charol y el medallón de oro que había heredado de mi abuela y empecé a paquetearme. Cuando el reloj de la iglesia dio las 2, me miré al espejo por enésima vez. Rocié mi jupa con agua de cananga y me marché con una ningüera envuelta en papel celofán rojo para entregársela a Fulgora como última ofrenda. El cielo estaba despejado y Quiateot, el dios chorotega de la lluvia, no se atrevía a manosearlo con nubarrones. A poco de pasar la casa de Polibia, el Cadejos, creyendo que yo me había metido una soca con chicheme para poder presenciar la oblación de mi amiga, se me puso al corte. Caminamos en silencio por el bosque caduco, por largos trillos y por campos invadidos de escobilla y de pequeñas mariposas blanquecinas que revoloteaban a la altura de mis pantorrillas hasta alcanzar la histórica casona. En sus inmediaciones se encontraban la monjita Eufonia, quien evangelizaba sin éxito a los rejegos individuos del parque, el sacerdote de la cruz, ñachico Pipe, el paliducho y maleable Amara, el señor Garzón, Toste, un aborigen chorotega, el negro Cebus, Cecropia y Guapinol. Este último era el hospedero de Fulgora, un palo de jalón, un verdadero monumento a la creación. Alto, macuco, atractivo, generoso, de piel lisa y productor de ámbar. Él también se echaría la soga al cuello. ¡Fue mi alma! Después de saludar a cada uno de los individuos con un beso, me sumé a la amena conversación que los 9 sostenían sobre la batalla de 1856. Mientras el señor cura nos narraba las vicisitudes que pasaron nuestros labriegos sencillos de aquel entonces en los corrales de piedra de la hacienda Santa Rosa para defender la patria con rifles, sables, bayonetas y 2 cañoncillos, se apareció Fulgora. Venía más compuesta que un pedo, ataviada con un traje de seda gris y unos clacos negros. A las 3 en punto, bajo aquel inmaculado cielo y echando de menos a la bruja, al cirujano y al veterano, que no se hicieron presentes por ser lunes, se inició el disparatado sacrificio. El sacerdote, quien conocía muy bien a los 2 suicidas que se iban a echar la soga al cuello, le pidió a Fulgora que le prodigara un abrazo a Guapinol y en un santiamén lo soguió con una cuerda blanca. No crean que les voy a aflojar el mecate, le susurró el padre, mientras la monjita entonaba con sentimiento el Ave María. El ambiente era tenso, rezos, jirimiqueos y reproches aquí y acullá. El aborigen chorotega invocó a Mictanteot, el dios del mundo de los muertos. De pronto, un ruido ensordecedor se empezó a escuchar. Unas 500,000 chicharras, que no tenían velas en ese entierro, habían iniciado un destemplado canto que, aunado a los escalofriantes aullidos del Cadejos, apenas dejaba oír las atragantadas palabras del par de sorencos que se estaban echando la soga al cuello. Yo, Guapinol, te acepto como esposa y prometo cobijarte con mi sombra, acogerte en mi seno, darte muchos guapinolillos y amarte hasta que la muerte nos separe. Yo, Fulgora, te acepto como esposo y prometo vigilar a los guapinolillos con mis enormes guayabas, iluminarte con mi frente, rechazar con fétidos olores a quienes me pretendan y amarte hasta que la muerte nos separe. Después de escuchar las promesas matrimoniales, el sacerdote bendijo la singular unión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y le recordó a los desposados que el matrimonio es indisoluble, que lo que Dios ha unido, el hombre no puede separarlo. Al finalizar la ceremonia, el negro Cebus, haciendo maromas,
retrató a los enyuntados. De seguido, el señor Garzón sacó una media de guaristol que llevaba oculta bajo su traje azul grisáceo. Se tomó un trago e hizo circular la vasija para que, a pico de botella, todos brindáramos por los novios. El negro Cebus fue el último en echarse el peinado para atrás. Sin remilgos, vació en su gaznate el guaro, babas y gérmenes que quedaban en el recipiente. Luego tiró un escupitajo al suelo, se limpió la garganta y a todo pulmón gritó: ¡Uy, uy, uy, bajura! ¡Adentro, pueblo, que el cura es ñato! Todos festejamos el típico grito guanacasteco y minutos después nos despedimos de los recién casados. Ellos, igual que muchas otras especies, fijarían su residencia en el Parque Nacional para ayudar a mantener el equilibrio de sus ecosistemas. Y aunque entre los contrayentes existía una prodigiosa simbiosis, a mí me bastó recordar los malos presagios de los sueños matutinos para ver que su destino estaba lleno de claroscuros. Sin embargo, a veces el destino tiene otros planes. Los días transcurrían con toda normalidad, como si nada. Fulgora y Guapinol habían estrechado su relación y las cosas parecían marchar de maravilla, con toda la pata. Un domingo se me ocurrió ir a visitar a los recién casados. Entre el ocaso y la noche, me presenté en el Parque Nacional y en Aisnas me da un patatus. A pocos pasos de la histórica casona me encontré, semiocultos en la penumbra, a Guapinol y a la bella Espodoptera, sumidos en un cariñoso ritual. Él la bañaba con mieles y resinas, y ella, medio intoxicada y con sensuales movimientos, se adhería al fuste del emblemático individuo. Y aunque no me interesaba presenciar aquel extraño romance, debí sentarme en un viejo tronco frente a ellos, porque sentí que el alma se me iba a los talones. Al cabo de poco tiempo, me di cuenta de que en el histórico inmueble había alguien. Recordando a Pancha Carrasco, la heroína de la guerra de 1856, ingresé a la casona. Las gruesas paredes encaladas, los apuzuzados horcones y el zaguán de piedras me remontaron a la primitiva casona construida alrededor de 1764. Al atravesar un tenebroso salón, vi venir una silueta que tenía forma de mujer. No me cupo la menor duda de que era el fantasma femenino que mi hermano y sus hijos habían visto la semana anterior en uno de los dormitorios del histórico inmueble. En un puro temblor, pálida, sudando frío y con la lengua trabada, esperé al espectro. La misteriosa sombra, una enorme machota que llevaba el pelo recogido en un moño, se aproximó, clavó sus chispeantes ojos azules en mi rostro y me dijo: ¡Hi! Luego desapareció en las tinieblas. ¡Casi tico me petateó! Aguardé unos minutos y, sacando valor de donde no tenía, avancé hacia la cocina, donde me pareció ver a Tayasu. En efecto, ahí estaba él. Tartamudeando le conté lo sucedido. El carambas me aclaró que en el caserón no había fantasmas, que a quien yo había visto era la gringa que se dedicaba a estudiar documentos y objetos de la gesta de 1856. Y ambos estallamos en carcajadas. Él se manifestaba con risotadas nerviosas y yo a carcajada suelta. En la capilla está Fulgora. No se vaya a asustar, me advirtió Tayasu cuando me disponía a abandonar la cocina. Desternillada de risa, me dirigí hacia el pequeño aposento de madera que se usaba como oratorio. Allí, iluminada por un cachimbal de candelillas, unos pequeños insectos bioluminiscentes que emiten destellos verdosos, estaba Fulgora rezándole a Santa Rosa de Lima, una antigua imagen que con ahínco escoltaban 4 candelabros de plata y 2 tamachas. Mi devota amiga me echó una mirada cansada y triste,
y se atacó a llorar. Lloraba a lágrima viva. Yo intenté consolarla, pero no tuve éxito, así que la dejé berrear. Y cuando la efusión de lágrimas empezó a anegar el aposento, me subí en una banca de madera a esperar la resaca. Una hora más tarde, chapaleando en su propia secreción translúcida e hirviendo de rencores, Fulgora rasgó el velo que escondía sus secretos. Entre suspiros me dijo que Guapinol no era la madejita de seda que aparentaba ser, sino un gran coyote que le quemaba la canilla, que tenía amores esporádicos, estacionarios, con Glosofaga, con Dasyprocta, con Ilesia, con Ata y con Espodoctera, y que los guardaparques se hacían de la vista gorda, sin pensar que el recinto natural podría convertirse en una enorme casa de alcahuetería. Pero en el fondo, lo que más le preocupaba a Fulgora era infringir las leyes invisibles de la naturaleza y las de la Santa Madre Iglesia. «No seas babosa», le dije. «El que es tonto al cielo no va. Lo joden aquí y lo joden allá. Deja de estarte tamboriteando la jupa con la advertencia que les hizo el cura el día que los casó, con aquello de que lo que Dios ha unido, el hombre no puede separarlo. ¿No lo ves? Tatica Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre, no quiso darnos a las mujeres a tolillo con el dedo. Estableció que la prohibición para romper el matrimonio es para el varón y no para la hembra. Más claro no canta un gallo. Vos podés hacer y deshacer, atar y desatar sin contravenir la ley divina. Para muestra un botón, Pancha Carrasco se casó en 3 ocasiones. Vuela, Fulgora, vuela y pedile a Dios que te dé un verdadero amor, porque árbol que crece chuenco nunca se endereza. Ella se sumergió en profundos pensamientos, olvidándose de mí y del tiempo. Días más tarde, cuando Guapinol dormía el sueño de las plantas, Fulgora desdobló sus alas y de manera discreta se fue alejando de él. En su mente llevaba tatuadas las flores blancas, las mieles y resinas, los frutos, las semillas, las hojas maduras y las hojitas tiernas que su consorte les obsequiaba a las hembras que lo visitaban. Guapinol se quedó mirando fijamente cómo se iba. Estaba seguro de que las infidelidades que ella le achacaba eran producto de la imaginación. Confundía la generosidad con la traición. Mientras ella se alejaba, podía sentir la mirada de su hospedero en la espalda. A los pocos meses de haberse marchado, Fulgora se enteró de que Guapinol había muerto. Unos crueles hacheros lo habían martajado. Y entonces se puso a llorar y a lanzar gritos lastimeros hacia el cielo ante aquel horripilante hecho que no podía ser cierto, pero lo era. El resguardo de la cruz, encargado de velar por sus habitantes, no tardó en ofrecer una jugosa recompensa para dar con los malhechores. Pero nadie quiso echarse la lengua al hombro, de modo que el crimen, como las innumerables talas de árboles que se llevan a cabo en el territorio nacional, quedó impune. Fulgora, urgida de un hospedero, se le pegó como una garrapata al paliducho Amara, y a veces, solo a veces, cuando tamborea la cabeza contra el tronco de un árbol, llama y llora a Guapinol.